¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Fernando Carrasco y esto es Escritores en el Bicentenario. Queremos iniciar agradeciendo siempre a la Biblioteca Municipal Javier Prado y a toda esta institución que está encabezada por el licenciado Vicente Amable Escalante. Hoy vamos a tener una interesantísima entrevista con el músico y poeta Hinre Guevara. Le buscaré algo allá en el corazón. ¿Qué tal, Hinre? Buenas noches. Qué gusto estar contigo. Bienvenido a nuestro programa Escritores en el Bicentenario. Fernando, un placer saludarte, agradecerte por la oportunidad y por este hermoso proyecto que se viene realizando y en el cual me siento honrado de haber sido convocado. Una gratitud especial también a la municipalidad y a tu persona por convocarme en esta oportunidad. Qué bien, Hinre. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera musical y tu incursión también ahora en el campo de la poesía. Cuéntanos, Hinre, ¿cómo nace en ti esta gran pasión por la música? La historia es seguramente anterior a cuando uno nace, ¿no? Porque la familia siempre ha estado de alguno u otro modo involucrado con la música. Cajamarca, que es de donde yo vengo y provengo, es una zona muy musical, como muchas partes de nuestro país. Y las coplas son compañeras constantes del ingenio del cajamarquino y de la mujer cajamarquina. Como bien sabes, mi padre es un cantor de pechadas, que es un género que es como se le llama a una forma de yarabí en Cajamarca por el estilo de la técnica vocal de interpretación que tiene y que coloquialmente se le conoce como pechada, que son hermosísimas. Bueno, mi padre es un buen cantor de pechadas, de lo que se llama hace el bajo, a lo que normalmente le decimos segunda voz, allá le llaman en el campo hacer el bajo. Bueno, de ahí proviene más o menos, pero ya en Lima, criado en Lima, esta forma de confluencia, de organización social, cultural que existía en nuestros barrios en la década del 70-80, hizo que se formaran grandes asociaciones culturales. Una de ellas se formó en mi barrio, Jactun Yacta, Pueblo Grande, y que convocó a estudiantes universitarios de la época para formar talleres de poesía, de danza, de música y de sicuris y de mimos. Y fue en esa atmósfera que uno se crió y se sintió atraído por cultivar de manera más decidida la música y también, por supuesto, parte de la literatura, ¿no? Hinre, yo en alguna oportunidad hemos departido y soy testigo entonces directo de ese gran talento que tienes dentro de lo que es el canto, ¿no? Pero también hemos visto que tienes una gran habilidad para tocar algunos instrumentos musicales, ¿no? Tocas la flauta, también estás en la percusión, prácticamente eres casi un hombre orquesta, ¿sí? Dime, ¿qué otros instrumentos también tocas? Mira, como parte del trabajo que desarrollamos dentro de la música, siempre ha estado orientado a la afirmación de lenguajes musicales tradicionales, en una primera etapa de índole latinoamericano y peruano, pero ya en los últimos tiempos más dedicado con una mirada nacional, ¿no? Dentro de la música tradicional. Y como sabes, la diversidad de músicas que hay en nuestra patria es maravillosa y eso se ve reflejado también a través de los instrumentos musicales de tradición que existen en nuestro país. Bueno, nuestra mirada apuesta a una afirmación de los lenguajes musicales tradicionales integrales de nuestra patria, norte, centro, sur, costa, sierra, selva, en la medida de lo posible, porque el trabajo es inmenso, creo que nunca acabaríamos de cultivar todo lo que existe en nuestra patria. Y esa autoexigencia de afirmación del trabajo musical ha hecho también que vayamos en búsqueda de aprender con respeto cada uno de los diferentes instrumentos musicales, ¿no? Bueno, así fuimos cultivando la interpretación de las quenas en sus variantes, las antaras, por ejemplo, cajamarquinas, ¿no? Los icus o zampoñas, como se les conoce también, también instrumentos de percusión dentro de lo que es el cajón, ¿no? Redoblantes, en fin, el guajarapucu, que es un instrumento hecho de las astas del ganado vacuno, ¿no? Que se interpreta muchísimo
muchísimo, sobre todo en la Sierra Sur del Perú. En fin, vamos en búsqueda de ir afirmando instrumentos por la exigencia misma que nos conlleva a afirmar lenguajes musicales tradicionales en nuestra patria. Entonces es como que va de la mano y en ese camino maravilloso es que nos hemos encontrado con diferentes instrumentos, ¿no? Gracias más bien por recordarlo. Qué extraordinario, Henry. Y cuéntanos, ya que estamos hablando de tus inicios, pues, ¿cómo comienzas tú a integrar de repente algunas agrupaciones musicales? Sí, yo te hablaba precisamente hace un momento de la importancia que es la organización social, la organización barrial, la organización comunitaria. Bueno, este tipo de organizaciones se dio muchísimo en San Martín de Porres, que es de donde yo provengo, y en una asociación cultural, como te decía hace un momento, llamada Jactum Yacta. También existían otras asociaciones muy cercanas como Cusicuyacta, por ejemplo, cuyos integrantes ahora andan por el mundo, como sabes muy bien, muchos migraron. Y todo esto tuvo inclusive una coordinadora general que se llamó Movimiento Voces del Pueblo. Fíjate qué interesante. ¿Esto ya es en Lima? Disculpa. Esto ya es en Lima. ¿Qué distrito? San Martín de Porres, Bueno, así es. Sí, y entonces San Martín de Porres, en ese entonces albergaba estas diferentes asociaciones culturales donde habían agrupaciones de teatro, de música, sicuris, con una diversidad impresionante de integrantes, jóvenes, mayores, como te decía. Y bueno, fue en estos talleres, en estas formas de organización, que yo me involucro directamente con la música. Por eso yo creo que es importante la organización, porque una organización de este tipo a veces no tiene ni idea a quién está convocando y a quién va a influenciar. Bueno, yo fui uno de los influenciados sin que ellos se lo propongan. Y bueno, y ahí conocimos a maravillosas personas, ¿no? Para seguir afirmando este camino. Mi primer grupo, recuerdo, se llamó Semblante del Pueblo, que éramos niños, prácticamente teníamos entre 14 y 15 años. Y a los 16 años me convoca una agrupación que admirábamos muchísimo de maestros de música, todos ellos universitarios ya, porque yo todavía estaba en el colegio. Y creo que un poquito por mi dedicación me convocan a este grupo, que era un grupo muy importante. En esa época habían dos grupos importantes en San Martín de Porres. Taquimayo, que era dirigido por Eugenio Vicuña Yacarini, ya falleció muy joven, e Intiñán, ¿no? Camino al Sol. Aquí es donde yo conozco a uno de los integrantes con los que después haríamos, tiempo después, Los Cholos, ¿no? Intiñán, en primer término, sería el trabajo de mayor consolidación musical en San Martín de Porres para después pasar a Los Cholos, ¿no? Digamos que ese es más o menos el camino recorrido. Genial, ¿no? Y bueno, llegas entonces a este proyecto con este amigo que nos señalas para formar este grupo Los Cholos. ¿Y cómo es que así se reúnen y de pronto llegan pues ya a convencerse que su camino está trazado por el lado de la música y que necesitaban conformar ya un grupo, digamos, más sólido, como es Los Cholos, que creo empiezan como un trío, pero luego ya se convierten en un cuarteto, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poquito sobre... Efectivamente, Fernando, lo recuerdas muy bien. Sí, Intiñán era un grupo fundamentalmente de los conocidos en esa época como el grupo de música latinoamericana, pero Intiñán tenía una particularidad, que dentro del contexto del repertorio musical latinoamericano se influenciaba también mucho por el repertorio peruano. Entonces ahí ya había una visión y una primera intención de saber que lo importante se iba bosquejando para afirmar la mirada local hacia el interior. Cuando el proyecto de Intiñán, bueno, culminó con el paso del tiempo, quedamos con ese gusanito, como se dice, que nos pica siempre, que está ahí moviéndose para poder seguir afirmando el camino de la música. En ese nivel de definición nos convencimos de que había una necesidad muy potente de afirmar la mirada hacia el interior, de hacer música tradicional peruana y ya no tanto latinoamericana, que había sido la primera parte, digamos, a la que habíamos abordado. Bueno, ahí nace el proyecto de Los Cholos, que nace precisamente por esta querencia de la música. Y Los Cholos comienza a hacer por su propia conformación más repertorio costeño, precisamente, ¿no? Y éramos como cerca, en un inicio éramos, en el proyecto que inició esto, teníamos como 6 hasta 7 integrantes, pero no duró mucho tiempo. O sea, fue muy breve, pero quedó las ganas. Los integrantes, muchos de ellos no continuaron, pero nos quedamos con Gomer Valverde. Y en una de las últimas presentaciones que habíamos convocado a Ricardo García, el charanguista, del cual tú te acuerdas muy bien,
Y efectivamente comenzamos a reformular todo el trabajo y el trabajo se comenzó a firmar ya como Los Cholos, como trío. Te cuento que inicialmente en este proyecto estaba Vasili Goitisolo, pero por los problemas económicos y sociales que existían en ese momento, también tuvo que declinar porque tenía que deberse a su familia en lo económico. Entonces, él, iniciado eso, se retira, pero digamos que también es uno de los iniciadores. Bueno, con este trío grabamos 4 álbumes dentro de la filmación de lenguajes musicales tradicionales. Con este trío logramos viajar, salir a difundir el trabajo y entendimos de que el trabajo debía hablar por uno, ¿no? Porque la coyuntura siempre va a ser difícil, la falta de apoyo siempre va a ser difícil. Así es que decidimos ya no quejarnos mucho y trabajar más. Y eso es lo que finalmente nos permitió afirmar el grupo en diferentes espacios culturales fundamentalmente. El tiempo pasó y retomamos a Vasili, ¿no? Para una de las últimas producciones. Y Vasili vuelve después de muchos años y por eso que hoy somos 4, como bien lo mencionas, ¿no? Qué bueno que se haya producido ese reencuentro nuevamente Así es. con los que estuvieron desde un inicio en el grupo, ¿no? Hinrich, yo percibo que hay en ustedes también siempre un afán didáctico, es decir, el interés de no solamente representar la música, sino que enseñar, ¿no? Enseñar cuáles son los géneros musicales que interpretan, la procedencia de las danzas, ¿no? Inclusive resaltar la figura de aquellos que se tomaron el trabajo de recopilar algunas canciones y entonces hay detrás también todo un trabajo de investigación en ese sentido. Sí, Fernando, es que nuestra patria es maravillosa culturalmente, ¿no? Somos un país de culturas diversas y estamos invitados siempre a conocerla, a entenderla, a comprenderla. Y conocerla nos invita un poquito a entender, como decíamos hace un momento, y solamente de ese modo creo podemos defenderla realmente. Mira, siempre decimos nosotros que en la música y las danzas tradicionales, detrás de cada canción tradicional, detrás de cada danza tradicional, están las historias de millones de varones y mujeres que habitan los pueblos de donde provienen esas danzas. Entonces, en ese sentido, cada música tradicional llega a ser una suerte de síntesis, de pequeño tratamiento, de pequeño tratado de la historia de esos pueblos. Una canción de amor de un pueblo, una canción tradicional de amor, nos dice de pronto cómo se enamoran en ese pueblo. De pronto una danza de la siembra, madurez y cosecha de los productos nos dice también, por ejemplo, qué cosa desarrolla ese pueblo y cómo es que celebra la vida. También estas canciones nos hablan de sus patronos, cuáles son los santos que también han asimilado religiosamente y también nos dicen a través de sus canciones qué cosa los aqueja, a qué le cantan, qué los agrede y cuáles son sus justas reclamaciones y denuncias. Entonces, la música tradicional es mucho más que la parte estética. Por sobre todas las cosas, visibiliza a esos pueblos y a sus vidas. He ahí la importancia que nosotros encontramos en la música tradicional. Y creemos que toda esta información merece y debe ser dada a conocer, debe ser conocida. Por eso es que nuestra preocupación siempre ha ido a poner énfasis en explicar los orígenes, la dinámica histórica, los autores, esos que muchas veces llamamos anónimos, pero que viven en el seno del pueblo y que son conocidos en el seno de sus pueblos, para poder entender mejor y comprender mejor nuestras músicas. Porque si de algo pecamos, en países como el nuestro y sobre todo en nuestro país, Fernando, es que adolecemos de conocernos entre nosotros mismos. Y el desconocernos muchas veces nos lleva a una mirada de desprecio, de menosprecio por lo otro. Porque pensamos que lo nuestro es mejor que lo otro, o que lo otro no tiene tanta importancia como lo que uno postula. Entonces la información es importantísima dentro de la música tradicional y por eso que cada disco, cada álbum en Los Cholos tiene la preocupación de acompañar siempre un folleto o un pequeño libro donde cuidadosamente tratamos de comunicar la historia que rodea a esas músicas y también los autores y autoras que están detrás de esas canciones, porque de esa manera comprenderemos mejor el país en que vivimos a través de la música. Es muy bueno ese trabajo, porque se percibe pues, en sus conciertos
que te tomas el tiempo para hacer una pequeña reseña en torno a esto que estamos conversando, ¿no? Me parece muy bien. Pero también se nota, también notamos que en sus canciones, o en todo caso en las canciones que seleccionan, se percibe pues el interés de dialogar siempre con el contexto histórico, social, desde una perspectiva bastante crítica además, ¿no? Se me viene a la memoria algunas canciones como Surco de la Memoria o Cerquita del Corazón, o esta canción que a mí particularmente me gusta mucho, De España nos llegó Cristo. Sí, Fernando, efectivamente. Bueno, la dialéctica de la vida está ahí constante, ¿no? Acosta Ojeda decía, muy bien, resaltaba, ¿no? Lo único eterno es el cambio, ¿no? Entonces, creo que ahí está inserta esa definición de dialéctica. Y la dinámica nos conlleva también a entender de que el momento que vivimos, ¿no? Forma parte de esa historia, ¿no? Larga que tiene nuestro país en lo musical, ¿no? En lo cultural y musical. Bueno, así surgen canciones efectivamente que tienen que hablar también no solamente del contexto histórico, sino de cómo nos involucra con el tiempo en que vivimos, con este momento en que vivimos, donde hay necesidad de afirmar memoria, donde hay necesidad de afirmar verdades, porque muchas veces lo que se ha pretendido es que no recordemos lo que no conviene a determinados sectores sociales. Entonces, hablabas, por ejemplo, de Surco de la Memoria. Surco de la Memoria es un homenaje, un huayno, composición del grupo, en la música de Ricardo García, integrante de Los Cholos, los arreglos grupales y, bueno, en la letra me tocó escribirla, como un homenaje a los familiares de los desaparecidos, que son miles en nuestro país. Porque si bien es cierto, también está dedicado a los desaparecidos de nuestra patria, los familiares han vivido un drama muy especial, muy severo en nuestro país. Los hemos visto pugnando por justicia, por ser escuchados, por encontrar a sus familias, a sus familiares, a sus hermanos, esposas, hijos, esposos, primos, amigos. Esta canción está dedicada precisamente a los familiares que no se han cansado de buscar a sus desaparecidos, a sus hijos, como decíamos hace un momento, y pretende de alguna manera afirmar también esperanza para, de ese modo, no dejar la memoria en el olvido, aunque suene contradictorio. Y bueno, Cerquita del Corazón, que refieres también, es un tema de la maestra Chalena Vázquez, que es un homenaje a los músicos y es una canción de afirmación de la vida y la verdad histórica. Como bien sabes, la historia habla de un charanguista asesinado que llevaba su charango debajo del poncho y que al encontrarse con una patrulla armada pensaron esta patrulla que tenía un arma, pero lo que tenía era un charango. Cuando dispararon, vieron que lo que había era un charango. Bueno, esto pasó muchas veces. Entonces esto también nos invita a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. Y bueno, de ese gigante, César Calvo, mencionaste también De España nos llegó Cristo. Ahora en el Bicentenario creo que nos invita a reflexionar mucho esta canción y habla precisamente de esta dinámica tan potente y conflictiva y de esta riqueza que también ha generado los negros en Latinoamérica, fundamentalmente, que es donde habla, que es a lo que se refiere estos poemas de César Calvo, ¿no? Acosta Ojeda decía una vez más, este hermoso tacu-tacu que somos en el país de culturas, ¿no? Se ve reflejado también en las canciones. Después de todos estos años pues, de carrera artística, Henry, ¿qué es lo más gratificante que te ha brindado la música? Reconocernos en esta hermosa diversidad de la que somos parte como país. Es la constante invitación a conocer nuestra patria, a entender nuestras diferencias y a comprender que en nuestras diferencias está nuestra mayor riqueza. Y que solo una comprensión detenida, respetuosa de nuestras diferencias hará de nosotros un país más vertebrado, nos hará una sociedad mucho más respetuosa, valga una vez más la reiterancia de la diferencia. Y lo otro creo que es la oportunidad de conocer maravillosas personas. Si hay algo que la música nos ha dado es esa oportunidad de conocer diferentes personalidades, personas sensibles, creadores, respetuosos de nuestros pueblos
y que nos invitan a amar la vida y a comprendernos en medio de las diferencias, conocer amigos. Conocer a los cholos es uno de los mayores regalos, por ejemplo, que yo siento me ha dado la música. Ricardo García, Gomer Valverde, Basili Goitisolo, no solo somos un grupo de amigos, sino creemos somos un grupo de hermanos, compañeros, y que afirmamos las mismas esperanzas por un país más justo, entiéndase, más bello. Qué bueno, qué bueno. Y entre ese grupo de personas maravillosas que me dices has conocido en todo este proceso, estoy seguro que ocupa un lugar muy especial el compositor Manuel Acosta Ojeda. Cuéntanos, por favor, un poquito pues, sobre la amistad que tuviste con este gran maestro, ¿no? Y que la sigo teniendo de algún modo, diría que sí. Claro, bueno, sí, legado. Así es. Innegablemente Manuel Acosta Ojeda marcó mi vida, ¿no? O sea, para siempre. Yo pienso que fue un punto de quiebre, como muchas otras personas también. Pero en lo personal, creo que con Acosta Ojeda me liga una relación de amistad, siento yo, de discípulo, de ver al maestro, con quien aprendimos mucho de esta vida. No solamente de la belleza de su trabajo musical, literario, ¿no?, sino de su posición frente a la vida, su posición honesta, su calidad de amigo. Una de las personas de quien yo aprendí el valor de la amistad fue Manuel Acosta Ojeda. Bueno, lo conocimos hace muchos años, precisamente. Nosotros fuimos a tocar una víspera del 1 de mayo, a la Plaza 2 de Mayo, cuando te cuento, se llenaba con 25.000, 30.000 obreros la plaza, y Manuel Acosta Ojeda tenía una fidelidad por el 1 de mayo y visitaba todos los sindicatos posibles. La CGTP era uno de ellos. Bueno, llegó Acosta Ojeda, pero no llegó su guitarrista. Pero ahí estaba Gomer de los Cholos y yo me encontraba en el cajón. Sabedores de la complejidad armónica, ¿no?, de las canciones de Acosta Ojeda, un poco el temor nos invadió de acompañarlo, pero él, así con esa amabilidad y generosidad y sencillez que lo caracterizaba, nos dijo, bueno, tónica dominante nomás, hermano, nos dio el acorde, y dijo, bueno, nos golpeó acá, sí, vamos. Así es que yo subí con el cajón, Gomer con la guitarra, temerosos a ir a acompañar al maestro por el respeto que ya le teníamos. Y al subir al escenario nos llamó, recuerdo, estaba en la organización, en la conducción, Manolo Castillo Cabrera, de aquel grupo Vientos del Pueblo, integrante, y que era un compañero, colaborador mucho de estas reuniones, de este meeting. Y cuando subimos, pues presentaron a Acosta Ojeda y los obreros lo querían muchísimo, ¿no?, los trabajadores. Te repito, deben haber habido unas 25.000 personas en la plaza y tocamos. Ahí lo conocimos. Bueno, nunca más lo dejé. Luego lo encontré en San Marcos, donde don Manuel era un constante invitado por los estudiantes sanmarquinos para las jornadas culturales, donde él daba charlas, donde él daba conferencias sobre música peruana, sobre historia, junto a Alberto Tauro del Pino, junto a Pablo Macera. Imagínate, ahí metido Manuel Acosta Ojeda, Juan José Vega, quienes lo respetaban mucho al maestro, ¿no?, porque había preguntas que estos tremendos historiadores no respondían y decían, mejor eso que lo conteste Acosta Ojeda, que conoce más, o sea, para que veas la dimensión de respeto y conocimiento que tenía Acosta Ojeda, ¿no? Y sí, yo pienso que es uno de los hombres más maravillosos que ha dado la historia musical, cultural de nuestra patria, sobre todo del siglo XX, ¿no? Y estuvimos caminando a su lado cerca de 25, tal vez más de 25 años, en convivencias y experiencias maravillosas. Algunas pueden ser inconfesables, pero no por eso riquísimas en el tiempo, ¿no?, y en aleccionamiento. Un compositor maravilloso, un poeta de la canción criolla, un militante de la justicia, que cultivó diversos géneros por respeto a esa integralidad de nuestra patria, ¿no? Cultivó huaynos, mulizas, tristes, yarabíes, carnavales, y bueno, polcas, valses, marineras, como él solo podía hacerlo, como un cultor de belleza. Qué bueno, y qué bueno que tengamos todavía presente, pues, ¿no?, su legado artístico, ¿no? Sí, todavía.
¿Y con qué otros personajes así importantes de la música, del mundo artístico, se identifican los cholos y de manera particular David Hindley Guevara? Los cholos siempre hemos tenido una propensión a acercarnos a los hermanos mayores con el respeto inmenso que siempre nos han merecido. Y parece que ese acercamiento ha podido de alguna manera ser entendido por los maestros, porque el cariño que nos prodigaron siempre ha sido maravilloso y del cual nos vamos a sentir agradecidos, ¿no? Bueno, hemos conocido muy de cerca a personajes como Jaime Guardia, quien también partió hace poco. Tú sabes, hablar del charango y de la historia del charango en el país es hablar de uno de sus mayores propulsores y gestores, ¿no? Desde la sencillez de sus actos y desde la profundidad de sus investigaciones, hay que decirlo, don Jaime Guardia. Y en ese camino también conocimos a Chalena Vázquez, ¿no? Que ha sido como una enlazadora. Chalena era de esos personajes sabios que sabían tanto que a veces te daba la impresión, por la amistad que te prodigaba, que no podía ser tan magnífica como era, pero lo era, ¿no? Su sencillez era tan gigante como su sabiduría. Y Chalena tenía esas cosas que enlazaba, que nos facilitaba el camino, ¿no? Gracias a ella, precisamente, nosotros grabamos nuestro primer álbum, porque fue casi como un jalón de orejas cuando ella fue a nuestro ensayo y nos pidió el disco para ponerlo en Radio Nacional, donde ella tenía un programa radial. Y nosotros dijimos, bueno, no tenemos disco. Y bueno, nos metió prácticamente una cuadrada, que cómo era posible que tantos arreglos, tanto trabajo no esté plasmado, ¿no? Y ella nos lleva prácticamente en ese mismo momento a un estudio de grabación y no faltó a una sola sesión de grabación, te cuento, por más madrugada que hubo. Sí, maravilloso. Chalena era, a veces... ¿No te ha pasado como que estamos en un sitio, en un momento de la vida y tienes varias puertas y no sabes por dónde irte? Bueno, Chalena venía y te decía, compañero, por acá es. Te abría esa puerta y por ahí era. Y por ahí era efectivamente, generosa, sí. Y bueno, y yo te hablo de ella porque si bien la primera persona que apoyó el proyecto de los Cholos, con el primer concierto que hicimos los Cholos en Saicope, en el RIMAC, fue con el rotundo apoyo de Manuel Acosta Ojeda. Y la persona que toma la posta para la primera grabación, si se puede llamar de ese modo, fue Chalena Vázquez. En ese camino conocimos a muchas personas. El Torito Muñoz, Ángel el Toro Muñoz Alpaca, el charango arequipeño por excelencia, un maravilloso músico y maravillosa persona. Don Adolfo Celada Arteaga, prácticamente parte de la historia indesligable, trascendental de la guitarra criolla en nuestro país, quien también falleció hace poco, si mal no me equivoco, a los 97, camino a los 98 años, y quien tocó hasta el final de sus días. Los hermanos Alvarado, ¿no? Julián, Justino, Jesús Alvarado, los charangos por excelencia de Ayacucho, y con los cuales hemos viajado, hemos tenido la oportunidad de compartir una amistad que nosotros siempre valoramos y agradecemos, y de quienes hemos aprendido muchísimo. En fin, podría seguir en este camino de mencionarte, pero eso ha enriquecido, creemos, este camino muchísimo, porque detrás de cada una de estas vidas está la entrega, están los derroteros a seguir. Y además, poder decirte que tenemos profunda admiración por esos que llaman anónimos, pero que ya debemos cambiar un poco esa manera de denominarlos, ¿no? Porque no son anónimos, tienen nombre y son conocidos, forjadores, maestros en los senos de sus propios pueblos, ¿no? Entonces, en el calor de sus poblaciones, son admirados y queridos. Yo te diría que esos que llamamos anónimos son los verdaderos gestores de los lenguajes musicales y de la historia musical de nuestra patria, y a esos maestros, a ellos nos debemos realmente por respeto a sus vidas. Qué bueno, qué bueno. Henry, la música y la literatura, pues, desde sus inicios han ido de la mano, ¿no? Y en nuestro país también hemos tenido grandes personalidades que han sabido conjugar estas dos disciplinas artísticas, ¿no? Cabe mencionar, por ejemplo, a José María Argueda, ¿no? Sin duda alguna. Y de otro lado, grandes poetas que también luego han escrito letras para canciones, ¿no? En diferentes géneros, ¿no? Se me viene a la mente Juan Gonzalo Rosa y su célebre vals Tu Voz, ¿no? O también allí... Si un rosal se muere. Claro, si un rosal se muere. Hermosísimo. Extraordinario, ¿no? Y bueno, también hemos mencionado hace un momento a César Calvo, que es gran amigo además de Chabuca. Así ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que tú sigues ese camino, camino trazado, y
ahora ya nos presentas un segundo libro de poemas, específicamente de décimas. El primero titula Por no quedarme callado, ¿correcto? Y Sí. ahora has publicado también el libro Del campo a la ciudad. Cuéntanos, pues, Hinrich, ¿cómo nace entonces también esa inquietud por también ponerte a escribir poesía? Fernando, antes que nada quisiera poner un poco las cosas en su sitio. Bueno, para nada creo yo es merecido lo que antecede con los tremendos poetas que has mencionado, porque estamos hablando de tremendos apus, ¿no?, de la literatura. Entonces, pero si vale la anécdota de poder vincular la música con las letras, con la escritura, creo que por ahí podemos tomarla, ¿no? También voy a recoger una frase que por ahí la escuché que decía, yo no sé yo no estoy seguro si hago poesía, pero lo que estoy seguro es que hago versos, ¿no? Entonces, aprender de los maestros, de los hermanos mayores, es un poco lo que nos ha invitado a continuar esta senda de la música también con respeto, ¿no? Y bueno, qué duda cabe que uno se ha alimentado de estos tremendos monstruos, ¿no?, de la literatura, que seguiremos aprendiendo y las generaciones del futuro seguirán aprendiendo. Bueno, como bien apuntas, Fernando, hecha esta aclaración por los respetables referentes históricos, a quienes siempre tendremos presente con el respeto que nos merecen, efectivamente la creación literal, la poesía, las décimas en este caso, han estado muy ligadas a la creación musical de manera integral. Y te agradezco mucho esta oportunidad de mencionarlo. El 2018 efectivamente presentamos Por no quedarme callado, ¿no?, que tiene un contexto muy especial porque tuvo que salir, porque como el mismo nombre dice, tuvo que salir para no quedarnos callados por estas coyunturas tan poderosas que suelen ser las coyunturas políticas, que es donde está fundamentalmente cargado, no de manera absoluta, pero tiene un gran peso en lo político coyuntural del momento. Y luego este año que acabamos de presentar, Del campo a la ciudad, ¿no?, recién ahora este 2021, que ya se abre un poquito, digamos, a otros contextos también, pero que no deja de lado, digamos, esta forma de creación en décima. Ahora, en el Perú, las cuartetas, ¿no?, las coplas, siempre han estado esta trama maravillosa del octosílabo ha estado siempre ligado a la creación popular. Y yo te referenciaba hace un momento que mi familia proviene de Cajamarca. Y si hay quienes cultivan muchísimo el octosílabo con tanta sapiencia y con tanto repentismo, precisamente son los cajamarquinos, como en muchas otras partes del país, efectivamente, pero en Cajamarca por esta característica de la tradición musical muy mestiza, que se refleja en los carnavales, en sus guainos pícaros, en sus guainos con mucho ingenio, mucha reflexión, es por donde a nosotros seguro nos viene un poco esa costumbre ya desde familia, ¿no?, desde la tradición. Entonces el octosílabo, como tú sabes, es la medida, ¿no?, para la décima, para los 10 versos de la décima, y siempre nos invitó muchísimo desde muy jóvenes, desde muy niños, recordarás a Nicomé de Santa Cruz y su famoso A Cocachos aprendí, que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Nosotros estábamos en transición, en primer grado de primaria, y por ahí, segundo grado, aprendíamos las décimas precisamente de Nicomé de Santa Cruz, que nos llega, que como sabes bien, fue un tremendo investigador y cultor de la música, ¿no?, cantor también de marineras, de socavones. Y hablando de socavón, el socavón es precisamente uno de esos géneros cultivados por los negros peruanos, donde la décima se emparenta de manera perfecta, ¿no? La décima es cultivada con el género musical del socavón, y como el nombre bien lo dice, seguramente fueron creadas en los socavones de las minas, muy probablemente, ¿no?, y a eso obedece su nombre, y desde donde se narraban las penurias de las que eran objeto, ¿no?, los abusos, y seguramente también versos críticos de lo que vivían y sus esperanzas. Bueno, como ves,
La décima sí forma parte, ¿no?, de esta historia musical que tenemos en nuestro país. Está muy emparentado, el octosílabo está muy emparentado con las creaciones mestizas a lo largo de todo nuestro territorio. Y es por eso que decidimos formalizar un poco la publicación de algo que ya veníamos cultivando como parte muy ligada a la música, ¿no?, que ya tiene muchos años en nosotros. Así es que decidimos darle forma en el momento en que mi hijo, valga la referencia, comenzaba a desarrollar el origami muy niño. Tú sabes que el origami es un arte manual muy bello y que es muy lúdico, ¿no? Porque entonces, y la décima tiene eso, la décima tiene mucho de lúdico en el timbre, en la rima, ¿no? Entonces decidí que era tiempo de publicar lo que ya venía tramándose mucho tiempo, seguramente a través de la música. Así que te agradezco muchísimo la mención a estos libros. Excelente, Henry. Y qué bueno que eso también esté vinculado pues, a tu entorno más íntimo, familiar. Bueno, como bien señalas, Por no quedarme callado es un libro donde de alguna forma cristalizas ese sentimiento de indignación propio y colectivo que se vivió pues, en los últimos años en torno a lo que es el mundo de la política en el cual estamos inmersos, ¿no? Y en este otro texto ya, del campo a la ciudad, continúa, ¿no?, todo ese espíritu siempre crítico, cuestionador, pero como bien señalas, se abre ya a otros ámbitos. Así es. ¿No? Y cierra el libro con una sección titulada Cuarentena, ¿es así? Así es. Y bueno, haciendo referencia pues también a estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, y aquí aprovecho también para hacerte llegar mis sentidas condolencias. Sé que en tu entorno familiar también esto ha sido bastante duro, ha sido muy golpeado, has perdido seres queridos muy importantes. Y bueno, ¿qué reflexiones nos deja todo esto? Sí, mira, gracias por todas esas referencias, Fernando. Mira, efectivamente estos últimos tiempos nos ha golpeado muchísimo y ya se ha dicho muchas veces, pero hay que recordarlo. Nos ha desnudado en nuestras carencias como país, ¿no? De pronto este orgullo en cifras que nos vendían, ¿no?, de posicionamiento regional, ¿no?, de crecimiento como país económico, bueno, parece que nos desnudó, ¿no?, en cuanto a la capacidad de afrontar desgracias como la que todavía seguimos viviendo, hay que decirlo porque hay que cuidarse todavía. Bueno, sí, efectivamente mi hermana falleció en la primera ola, ¿no?, y fue un golpe durísimo, porque de la noche a la mañana no la teníamos en la casa. Ella era como uno de los máximos faroles que iluminaba de amor nuestra familia. Y al poco tiempo, no pasaron ni 5 meses, fallece mi madre, ¿no? Bueno, la idea de este libro estaba ya más o menos centrada en publicarlo, pero una forma que entendí de afirmar la vida en estos tiempos difíciles, y creo que me podrás dar la razón ahí tú como escritor que eres, es que la mejor forma de combatir la muerte es afirmando arte de vida o la vida en el arte. Y eso me invitó a publicar dentro de la urgencia de la pandemia este segundo libro, Del campo a la ciudad. Parecía que la trágica noticia de la partida de mi madre se avisoraba. Lamentablemente ya parece que venía eso, lo veíamos venir. Así es que aceleré la culminación de este libro y convoqué, como siempre, con la mayor responsabilidad del caso, como suele suceder cuando publicamos un libro, para que hiciera el trabajo de corrección de estilo y de revisión última a este decimista también y cantautor a quien yo admiro mucho, Omar Camino. Y así por redes, accedió muy generosamente a mi invitación y pudimos realizar la culminación del libro. El título se consagró porque el mayor ejemplo de vida y de lucha que yo tuve en vida fue precisamente mi madre, quien en octubre del año pasado partió, y para mí es el mejor testimonio de lucha del campo a la ciudad. Y ahí obedece un poco el nombre, ¿no? Y precisamente la portada también es ella. Es ella el día
que llega del campo a la ciudad cuando tiene 16 años, fíjate. Entonces está consagrado en el título ella, la historia de vida. Y hay que decirlo también, el contenido, las temáticas de las décimas que contiene este libro, tú que lo has revisado, efectivamente la temática está fundamentalmente basada en dinámicas que tienen que ver con el campo y ciudad, ¿no? Con el campo y la migración, ¿no? Y también obviamente esta problemática social que hemos tenido, que no se abandona en este caso, donde también es necesario afirmar memoria, ¿no? Porque creemos que es algo que se tiene que seguir afirmando. Y sí, entonces la última parte, como era en pandemia, lo resolví. Antes de publicar el libro dije, ¿cómo va a salir un libro en pandemia sin hablar de lo que nos está sucediendo en pandemia? Y por eso es que agrego ese último capítulo, por eso es el último capítulo titulado Cuarentena, ¿no? Porque sucedieron muchas cosas maravillosas, ¿no? O sea, los ríos turbios se limpiaron, los animales que estaban viviendo en el interior, internados, salieron de pronto a las playas, ¿no es cierto? Las aguas se volvieron cristalinas, los pájaros comenzaron a cantar nuevamente en nuestras ventanas en plena ciudad. Volvimos a escuchar el canto de los gallos en Lima, en plena ciudad, el canto de los canarios, ¿no? Entonces, una tremenda señal de cómo el mundo nos está diciendo auxilio, ¿no? Hay que salvarlo, no hay que contaminarlo, no hay que agredirlo, y que está en nosotros también cumplir con esa tarea, ¿no? De función como seres humanos y de afirmación de la vida como una especie, ¿no? Tal vez más importante que existe sobre la Tierra. Por encima de todo, entonces también está, pues, por encima de esa mirada crítica, cuestionadora, envuelve a todo ello un sentimiento de esperanza y sobre todo de ternura, de esa identificación por encima de todo con el ser humano y con la vida, ¿no? Así es. Y además el libro viene con un enjundioso prólogo del poeta ecuatoriano Víctor Vimos, ¿no? Yo quería mencionar eso y qué bueno que lo cites. Efectivamente, convoqué a este poeta, amigo, compañero de esperanza, con quien nos une una amistad maravillosa. Él nacido en Ecuador, pero que se rompen las fronteras cuando conversamos con él. Tú lo sabes muy bien, además lo conoces perfectamente, tremendo poeta. Y él está en Estados Unidos precisamente haciendo su posgrado y tuvimos que vencer estas fronteras, estas distancias, y accedió tan generosamente a hacer el prólogo de este libro, Víctor Vimos, a quien también agradezco muchísimo. Y hay que mencionar toda la buena onda en estas circunstancias difíciles también de Teófilo Gutiérrez y a Hipocampo Editores, quien le puso todo el punche del caso para sacar este libro adelante, ¿no? Sí, siempre ha un buen trabajo, Teófilo. Maravilloso. Un libro muy bien editado. Así es. Henry, regálanos pues alguna de tus composiciones, alguna de tus décimas, por favor. Sí, me gustaría la última que hice, precisamente para un poco englobar lo que estábamos conversando, esto del campo popular, esto del octosílabo que está sembrado en el campo popular, la necesidad de los seres humanos de salir a trabajar, de buscarse el pan de cada día, no porque irrespetaran la pandemia, sino porque tenían que vivir, no tenían que llevarse la boca. Entonces, un poco englobando esto, cerramos el libro con esta décima que lleva por título Pregonando Dignidad. Y además, como bien sabes, nosotros cuando vamos por la calle, los que vivimos sobre todo en barrios llamados populosos, siempre escuchamos los pregones de los ambulantes, de los cobradores, ¿no? Cuando venden sus productos, y se nos queda mucho. Está lleno de ingenio. Porque está lleno de ingenio y sabiduría y de timbre, y casi siempre están en octosílabos. Fíjate. Entonces, por eso es que se nos queda, y eso nos parece maravilloso. Así es que, con mucho cariño, gracias a tu pedido, vamos a declamar Pregonando Dignidad. 2 de mayo, Alfonso Ugarte, Fose, La Marina, Javier Prado, La Molina, La Brasil, Campo de Marte, a Santa Clara, Vitarte, 22, Caraballo, La Victoria, Balconcillo, bajan, pie derecho, ya, no se haga el estrecho, con sencillo, pase, caserita, aquí tienes, fresquecito,
merluza, jurel bonito, pregunta nomás mamita. Anticucho con pancita, también pan con chicharrón, ceviche puro limón, para matar al caldero. Vuelva pronto, aquí lo espero, cuando gustes, corazón. Mi pueblo vende en la esquina, en los buses, caminando, octosílabos sembrando, entre gritos y bocina. De mil formas imagina llevar algo hasta su mesa, poder vencer la pobreza que heredó como peruano por un sistema inhumano que vendió falsa promesa. Un pobre ahorra esperanza que otro cruelmente malgasta, y hasta su fe la subasta, lesionando su confianza. Un anciano a diario lanza ofertas como coplero. Lleve, lleve mi casero, es la ultimita que queda. Tras una vida de espera por un mundo justiciero. Muy bien, jefe. Muchas gracias. No, jefe. Fernando. Y muchas gracias pues por haber estado aquí en nuestro programa Escritores en Bicentenario. Palabras finales, jefe. Fernando, solamente gratitud y por este honor, y ojalá podamos coincidir a futuro en más programas como este para dar a conocer seguramente lo que muchos tenemos que decir respecto del país en que vivimos, al que amamos y respetamos y al que todavía hay mucho por seguir conociendo. Que nos cobije siempre la misma esperanza y que ojalá tengamos una patria donde nos miremos con respeto, donde entendamos todas nuestras culturas y todas las formas de afirmar esta diversidad maravillosa de la cual provenimos y que constituye nuestra mayor riqueza como peruanos. Gracias, Fernando. Es un honor haber sido entrevistado por tu persona. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias por tu presencia, por tu aporte al arte en nuestro país. Bueno, nos encontramos aquí en la Biblioteca Municipal del Distrito del Lince, en la Casa de la Cultura, y la oportunidad sirva para invitar a todos a visitar este maravilloso lugar tan bien predispuesto, donde hay una nutrida biblioteca que nos invita precisamente, creo yo, a entender que la cultura está cerca de la gente. Y bueno, me atrevería a recomendar, paseábamos por aquí, la obra de José María Arguedas, de La Mauta, este maravilloso escritor, antropólogo y también musicólogo, que nos enseña a poder ver la integralidad de nuestra patria, este país de diferentes fuentes culturales, para entendernos y comprendernos en momentos precisamente como el que vivimos, donde todavía, lamentablemente, subsisten espíritus que lindan con la discriminación de determinados sectores y con sus modos de vida, con sus modos de expresarse incluso. José María Arguedas es un personaje que nos ayuda a mirar con respeto y con una equilibrada mirada, valga la redundancia, a este nuestro país diverso y maravilloso. Toda la sangre se encuentra también aquí en la Biblioteca del Lince. Los invito a visitar la Casa de la Cultura y la Biblioteca del Lince. Muy bien, amigos, este ha sido pues el último programa de Escritores en el Bicentenario. Esperemos que ustedes hayan disfrutado de cada una de nuestras entrevistas. Queremos despedirnos agradeciendo siempre a la Biblioteca Municipal Javier Prado del Distrito del Lince y de manera muy especial también aquí a su alcalde, el licenciado Vicente Amable Escalante, por habernos brindado la oportunidad de poder llegar a todos ustedes a través de estas entrevistas. Vamos a estar regresando el próximo año con un nuevo formato de Escritores en el Bicentenario. Nos vemos.